Entre el año 2011 y el 2013, en Dallas, personas se despertaron de sus operaciones sintiendo un terrible dolor, otras paralizadas de cuerpo entero y otras ni siquiera despertaron. Todo gracias a un neurocirujano que, entre otras cosas, operaba a sus pacientes bajo los efectos de las drogas. Este es el caso de Christopher Douche. Christopher Daniel Douche nació en Montana el 3 de abril de 1971. Se crió con sus 3 hermanos en un suburbio adinerado en Memphis, Tennessee. Su padre era misionero en la iglesia y fisioterapeuta, y su madre maestra de escuela. El sueño de Christopher siempre fue ser jugador de fútbol americano, pero al intentarlo varias veces y no ser lo suficientemente bueno, desistió y decidió estudiar medicina. Christopher se graduó en la Universidad de Memphis y se quedó en la ciudad para obtener su doctorado en medicina en el Centro de Salud de la Universidad de Tennessee. Christopher obtuvo tan buenos resultados en la Facultad de Medicina que se le permitió reunirse a la prodigiosa Sociedad de Honor Médica Alpha Omega. Y para el momento de los hechos estaba casado y tenía hijos, pero bueno, no se sabe mucho de ellos. Él también realizó su residencia en esta universidad, donde dedicó 5 años a estudiar neurocirugía y 1 año en cirugía general. Durante ese tiempo dirigió 2 laboratorios donde ganó mucho dinero y era muy exitoso haciéndolo. Él se mudó a Texas y consiguió un acuerdo en el Centro Médico Regional Baylor, en Plano, y le concedieron derechos quirúrgicos en el hospital para operar pacientes. Pero acá comenzaría los atroces crímenes de Christopher. El 30 de diciembre del 2011, en el ya mencionado Centro Médico Regional Baylor, él operó a uno de sus primeros pacientes ahí. El nombre de este paciente es Lee Passmore. En esta operación, el doctor Mark Hoyle fue el que debería hacer la incisión inicial, apartar vasos sanguíneos y órganos para que Christopher accediera a la parte baja de la columna, para extirpar una hernia de disco que presionaba un nervio y le provocaba dolor al paciente Passmore. Luego de que Hoyle hiciera lo suyo, Christopher siguió con la operación, pero en un momento empezó a salir sangre por todos lados. Había una hemorragia. Hoyle dijo que le dio escalofríos ver a Christopher cortar un ligamento alrededor de la médula espinal que normalmente no se toca en una cirugía de espalda. Christopher siguió haciendo esto como si nada estuviera ocurriendo. Él decía que él trabajaba con el tacto y no con la vista. O sea, supuestamente él para operar no miraba, sino que sentía que era lo que tenía que cortar, que era lo que tenía que hacer. Él anunció que retiraría el ligamento que separa el disco del canal espinal. Este ligamento es uno de los principales estabilizadores de la columna vertebral. Retirar ese ligamento era una locura. Así que el doctor Hoyle, muy enojado obviamente, se puso adelante de Christopher para que no pudiera seguir haciendo lo que estaba haciendo. Le empezó a decir: no, tenemos que hablar de esto, es peligroso lo que estás haciendo. Así que Christopher se apartó y Hoyle pudo detener el sangrado y limpiar la herida. Luego de esto, Lee Passmore despertó con un dolor terrible y él quedaría permanentemente con un dolor crónico y muchas dificultades para caminar. Y Hoyle, por su parte, canceló otras 4 cirugías que tenía programadas con Christopher y juró que nunca volvería a operar con él. Este doctor también decía que Christopher era sumamente narcisista y decía cosas como: todo lo están haciendo mal, soy el único cirujano limpio en todo este estado. Según él era el mejor. Él solamente realizó esta cirugía en este lugar, en este hospital, digamos, centro médico en realidad, y él se fue a Las Vegas y dejó a su paciente totalmente solo. El que debía cuidar a su paciente después de lo que le hizo era él, pero él decidió irse. O sea, a él lo despidieron de ahí, pero él podía seguir ejerciendo, pero no cirugía, pero decidió irse. En 2012, Barry Morguloff fue a ver a Christopher.
se había lesionado la columna en su trabajo de descarga de camiones. Christopher le dijo que la solución a su problema era una fusión espinal. Esta cirugía era destinada para conectar dos vértebras de la columna, que eliminaría el movimiento entre ellas. En esta operación a Christopher lo ayudaría el neurocirujano Randall Kirby. La operación pareció empezar bien, pero Christopher en un momento cortó la arteria vertebral del paciente y tuvo muchas dificultades para colocar una placa de metal en el lugar correcto. Yo la verdad no sé bien cómo actuó el médico Kirby, porque si estás viendo que hace eso, porque en una operación el neurocirujano, no es el único que está ahí. Aparte del médico hay otro, y quizás hay otros como el instrumentista que no tiene idea de lo que está haciendo el médico, pero hay otras personas, yo no sé cómo lo dejaban llegar hasta estos extremos, pero bueno. El paciente Morgulov perdió la sensibilidad de la pierna izquierda luego de esta operación y tuvo dolores como nunca antes en su vida. Y un estudio posterior que se le hizo a este hombre para ver por qué sentía tanto dolor luego de esta operación, Christopher le dejó fragmentos de hueso de las vértebras alojados en los nervios de la espalda. Este hombre dijo que el dolor fue tal que quiso suicidarse y dijo que no lo hizo solamente por su esposa y por su hijo. O sea, imaginen el dolor que es que tener clavado pedazos de huesos en los nervios. Este hombre fue por un dolor por su trabajo y terminó peor. En febrero del 2012, Jerry Summers, este hombre era un amigo de él de hace muchos años. Jerry Summers tenía un dolor crónico en el cuello a causa de un accidente automovilístico. Él se mudó de Tennessee a Texas para que su amigo lo operara. Y como te imaginarás, su operación fue desastrosa. Christopher colocó tanta espuma anticoagulante que le apretó la columna vertebral y sacó tanto hueso que la cabeza de Summers ya no quedaba segura en su cuerpo. Este hombre quedó tetrapléjico con parálisis incompleta. Esto significa que Summers sentía dolor todavía en su cuerpo, pero que no podía mover nada del cuello hacia abajo. O sea, el hombre estaba en un dolor constante, pero no podía moverse. La mayoría de las personas, por lo que leí, cuando queda tetrapléjica, aparte de no poder moverse, no tienen sensibilidad en el cuerpo. Este hombre sí. Christopher, después de esta operación, tuvo sus derechos quirúrgicos suspendidos. A él le hicieron una evaluación psicológica luego de esto, pero él la superó bien. Pero Christopher recibió la recomendación de realizar solamente procedimientos menores. Y al regresar a operar de nuevo, su primer paciente fue Kelly Martin, de 55 años. Kelly era una bibliotecaria en una escuela. Ella pensaba ir de vacaciones a la isla caribeña Antigua y Barbuda, pero se había caído de una escalera cuando adornaba su casa para Navidad y necesitaba una cirugía para reparar un trozo de disco roto que comprimía los nervios de la espalda y le provocaba mucho dolor. En esta operación, Christopher le cortó un vaso sanguíneo a Kelly y le hizo un agujero en una vena que provocó que se desangrara hasta morir en el mismo quirófano. Tras 3 errores, tras estas operaciones totalmente carniceras que hizo, él renunció a Baylor Plano en abril del 2012, antes de que pudieran despedirlo. Luego de esto, él fue incorporado en el Centro Médico de Dallas, donde continuó su masacre. Y su primera operación en este hospital volvería a ser mortal. Flola Brown, de 64 años, pasó por el quirófano de Christopher en julio del 2012. Ella era una empleada bancaria a punto de jubilarse, que esperaba aliviar un dolor que tenía en la espalda que cada día empeoraba. Durante la operación, Christopher se quejaba de que había mucha sangre y no podía ver bien. Flola salió con vida de la operación. Ella recibió a su esposo, a su hijo y a su nieta, pero horas después, durante la madrugada, convulsionó y perdió el conocimiento. A Christopher, por lo que le estaba pasando a Flola, lo quisieron ubicar y él desapareció, no contestaba al teléfono, no estaba por ningún lado durante horas. Él llegó luego tarde al hospital con un aspecto desaliñado, con la misma bata que venía usando hace días, y en lugar de atenderla a Flola, que estaba en terapia intensiva, entró al quirófano a realizar otra cirugía y Flola murió de un derrame cerebral. Mientras Flora moría, Christopher operaba a Mary Efford, de 53 años. Pero en lugar de prestar atención a los procedimientos que estaba realizando en Mary, hablaba con sus enfermeros para abrir el cráneo y
llegar hasta su cerebro cuando el problema de Mary era en la columna. A Christopher le costó mucho colocar un tornillo en el hueso de la paciente y cuando lo hizo lo colocó sobre el músculo. El músculo apenas sostenía ese tornillo. Y algo terrible que hizo Christopher en este caso fue amputar la raíz nerviosa de Mary. Y en un nervio puso un tornillo. En la vena que le clavó el tornillo se llama S1, yo la verdad no sé de medicina, pero lo que leí, esta es la primer raíz nerviosa que sale del hueso sacro, más abajo en la zona lumbar. Todas las personas presentes en el quirófano le estaban diciendo a Christopher que estaba operando mal, pero Christopher se negó a escucharlos. Cuando finalizó y se retiró del lugar, los ayudantes médicos, los instrumentistas, los enfermeros dejaron todo en su lugar, o sea, todos los equipos, porque sabían que era seguro que necesitaban otra operación para poder reparar lo que había provocado Christopher. Los responsables de este centro médico llamaron al cirujano Robert Henderson, que tuvo que reabrir la herida de Mary y lo que vio lo dejó pasmado. Luego de todo esto, como te imaginarás, este centro médico empezó a tomarle declaración a todos los que estuvieron en la operación y dieron aviso al departamento legal. Henderson mismo, que apenas pudo poner algo de orden en la espalda de esta paciente, al salir de quirófano, él envió una foto de Christopher a la Universidad de Tennessee, donde había estudiado Christopher, para preguntarle si lograban reconocerlo y si era el mismo hombre que había sido entrenado en ese lugar. Cuando la universidad afirmó que sí, que ese era Christopher Douche, Henderson no podía creer que un médico real, o sea, un médico de verdad, hizo eso. Mary Efford obviamente despertó con fuertes dolores e incapacidad para mover sus piernas. Hoy en día esa mujer pasa su vida en silla de ruedas. Y Christopher fue despedido de este lugar, duró solo una semana y obviamente fue despedido por lo que había hecho con Floella y con Mary. Pero la cosa no termina acá. Sorprendentemente este señor siguió operando, esta vez en clínicas privadas en Dallas. Les voy a nombrar algunos casos de muchos desastres que hizo, porque si no estaríamos horas contando lo que hizo este hombre, pero hablemos de los más graves. Marshall Moose tenía una enfermedad degenerativa de disco. Christopher lo operó y al despertar él sintió terribles dolores. Y fue tal la cantidad de analgésicos que Christopher le había prescrito a este hombre que lo volvió adicto. Lo que había pasado en el quirófano es que Christopher nunca le colocó el tornillo necesario en la columna, sino que lo dejó flotando entre la columna y el tejido muscular, o sea, el dolor ya me lo imagino. Otro caso fue el de Jacqueline Troy. Ella, luego de la operación, apenas podía respirar luego de que Christopher le cortara las cuerdas vocales y una de sus arterias en diciembre del 2012. Y él también le había hecho agujeros en la tráquea. Esta mujer se quedó con una sola cuerda vocal. Philip Mayfield fue un hombre que fue camionero muchos años y por eso tenía un dolor de espalda crónico. En la sala de operaciones, Christopher le dañó la médula espinal de forma irreversible y le dejó además un dolor mucho más intenso del que ya tenía, que le provoca desmayos frecuentes. Y Jeff Glidewell, con un dolor de espalda por causa de un accidente de moto, esperó 3 horas más del horario del que se tenía que hacer la operación porque Christopher no aparecía. Cuando apareció estaba sucio, ojeroso y con aspecto de abandono. Estaba con resaca. La cirugía se realizó y fue igual de horrible que las otras. Al despertar, Jeff no podía ni moverse ni hablar y sentía dolores espantosos. Christopher le dijo a Robin, la mujer de Jeff, que debió suspender la cirugía porque le encontró a Jeff un tumor que parecía ser cáncer. O sea, supuestamente Jeff se levantó con ese dolor y todo porque Christopher había cortado la cirugía antes por esto que había encontrado. Pero luego, cuando se le hizo estudios a Jeff, no se le encontró ningún tumor. Lo que había ocurrido es que Christopher hizo mal la incisión, o sea, en el lugar equivocado, le hizo un agujero en el esófago, le sacó un nervio, le cortó una arteria y le dejó una esponja dentro de su cuerpo. Todos estos casos que nombré y todos sus casos desastrosos ocurrieron en el corto periodo entre 2011 y 2013. Durante estos años, él atendió
atendió a 37 pacientes, los cuales 33 quedaron con lesiones durante y después de pasar por su quirófano, y 2 murieron. Después de varios meses más de cirugías fallidas, Christopher finalmente perdió sus derechos quirúrgicos por completo en junio del 2013, después de que 2 médicos se quejaran a la Junta Médica de Texas. A mí me sorprende la cantidad de tiempo que este hombre pudo hacer lo que hizo, o sea, viendo la gravedad, y nadie hacía nada. O sea, lo suspendían de acá, pero iba a trabajar a otro lado. Pero bueno, la gran pregunta de todo esto fue por qué él hizo lo que hizo. ¿Él quería provocar daño a propósito o solamente era un incompetente? Él en su residencia hizo nada más 10 cirugías normales, digamos, fáciles, ponele, cuando en realidad los residentes tienen que hacer 1000 para poder luego trabajar de médicos. Así que eso no encontró explicación por qué dejaron que él practicara la medicina si ni siquiera completó lo que tenía que hacer. Él había dicho que había obtenido un doctorado en microbiología, pero esto era una mentira. Y con el tiempo quedaría descubierto que él era un gran mentiroso. Así que luego de la denuncia de sacarle su licencia para seguir operando, él fue investigado y lograron dar con amigos y conocidos de él. Y los amigos decían que él consumía LSD y coca y que se presentaba a trabajar de manera deplorable. Pero a pesar de todo esto, Christopher se unió al Baylor Regional Medical Center en Plano como cirujano de columna con un salario de $600,000 al año. Él hizo su currículum y obviamente mintió en el currículum, pero bueno, yo no entiendo cómo, no sé, o sea, un médico tiene un currículum, puedo ir yo con un currículum y me aceptás. No creo que sea así, no sé en qué falló todo esto. Sus amigos dijeron también que alrededor de 2006 y 2007, Christopher empezó a desquiciarse. Según Meghan Kane, exnovia de un amigo de Christopher, lo vio comer papel que tenía LSD, gotas de LSD, y tomar medicamentos recetados. Esto lo hacía todo el tiempo, era adicto. También dijo que guardaba un montón de coca en la cómoda de su oficina que tenía en la casa. Ella también recordó una noche que había salido de fiesta con Christopher, que él consumió mucho LSD y coca, y apenas terminó la fiesta, cuando volvieron a casa, él se puso su bata de médico y se fue a trabajar. O sea, en las condiciones que este hombre hacía estas operaciones. También esta mujer dice creer que él no solamente tomaba estas sustancias cuando salían, lo hacía muy a menudo, y que cuando él iba a operar estaba bajo los efectos de estas drogas. Kirby, el médico que había operado con él cuando fue a testificar por todo lo que había pasado, él dijo que Christopher era un psicópata, un médico discapacitado y que no podía ejercer la medicina. Pero luego una investigación que duró meses, como dije antes, su licencia había sido suspendida en 2013. Y luego de esto, el médico Kirby, Henderson y otro médico llamado Martin Lazard denunciaron lo que había hecho Christopher en la Fiscalía Penal de Dallas. Luego de ser suspendido, de no poder trabajar más, Christopher se mudó a Colorado. Él estaba en bancarrota y la policía lo detuvo en enero del 2014 por estar conduciendo borracho con 2 de sus neumáticos pinchados, pero luego lo dejaron en libertad. Y en abril del 2014 también lo detuvieron por robar mercadería de una tienda. Pero volviendo a la pregunta que hice anteriormente, ¿todo esto que hizo Christopher fue por negligencia o por sadismo? Esto también se preguntaba la fiscalía, los investigadores, ¿por qué este hombre hacía lo que hacía? Para saber eso también usaron los testimonios, por ejemplo, de Kimberly Morgan, que fue ayudante de Christopher entre el 2011 y el 2012, pero también fue su amante, ya que Christopher tenía esposa e hijos. Y esta mujer decía que él era una persona frívola y que con los pacientes a veces era muy amable y cariñoso. A veces pasaba de estar así, o sea, cariñoso, amable, a estar enojado y confrontarlos, como que tenía esos arranques raros. Kimberly también presentó un correo electrónico que tenía de Christopher en el que decía: estoy listo para dejar el amor, la bondad, la paciencia que mezclo con todo lo que soy y convertirme en un asesino a sangre fría. Este fragmento de este correo electrónico luego ayudaría a la fiscalía y al jurado a concluir con la sentencia. Así que Christopher fue acusado de 6 cargos, pero solamente fue juzgado por uno de ellos, que fue
fue el de la señora Mary Efford. Así que él fue detenido el 21 de julio del 2015 y su juicio por los daños contra Mary Efford fueron el 2 de febrero del 2017. Y en menos de una hora el jurado declaró culpable a Christopher Dush por herir a propósito a Mary Efford. La pena que se le puso fue prisión perpetua. En diciembre del 2018 intentó apelar, pero se reafirmó esta sentencia, prisión perpetua. Pero bueno, hasta acá el video. ¿Qué pensás de esto? ¿Lo hacía por maldad? ¿Lo hacía sin querer por un incompetente? Yo la verdad que pienso que si te presentás bajo los efectos de las drogas a trabajar en un trabajo tan delicado como operar a una persona, que podés matarla, que podés arruinarle la vida, como le hizo a pacientes que lo dejó tetraplégicos, yo la verdad igual pienso que, por un lado, si vemos el correo electrónico que le mandó a su amante, que sería un asesino serial, puede ser que también lo hiciera por maldad, porque le gustaba ver sangre, porque también a uno de los pacientes quería abrirle el cráneo cuando tenía que hacer una operación de columna. Yo creo que era un psicópata, pero al mismo tiempo también creo que no tenía talento para ser cirujano e igual quería hacerlo. Era una persona que era incapaz de aceptar su incapacidad. Entonces, en vez de aceptar, bueno, no tengo que hacer esto porque voy a matar a alguien, le voy a arruinar la vida a alguien, lo seguía haciendo porque él quería ser cirujano. Y creo que es una persona psicópata sin capacidad de empatizar con nadie. Entonces, la verdad que no le importaba lo que le hiciera al otro. Y aparte, lo de presentarse bajo los efectos de las drogas o con resaca a trabajar, un trabajo tan importante y que no tiene margen de error. La verdad que no sé exactamente qué pensar, pero si nos llevamos por el mail, sí. Y si no nos llevamos por el mail, creo que era una persona que no le interesaba lo que hacía, quería ser cirujano y listo. Si tengo que matar a alguien en mi proceso, no me interesa. Y también lo que lo dejaron hacer a este hombre, o sea, hizo un montón de desastres y lo echaban y se iba a otro hospital, lo echaban y nadie le sacaba la licencia para trabajar. Eso también fue negligencia y muchos de estos desastres fueron también por culpa de los que tendrían que andar controlando de que no haya personas como Christopher. Bueno, hasta acá el video de hoy. Dale me gusta, compartí, comentá para ayudarme a llegar a más personas. También tengo mi cafecito en la descripción del video para quien quiera aportar algo para el canal, para que yo siga haciendo estos videos. Y estaré nombrando al final también de los videos a las personas que ayuden al canal. Así que nos vemos en otro video. Chau.